El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la existencia humana y en la búsqueda de un sentido a la vida. Características: el existencialismo afirma que el ser humano existe en la medida en que se realiza. El existencialismo describe el medio en el que se desenvuelve el individuo para que éste pueda comprender su existencia. El existencialismo considera que las personas existen primero y después adquieren su esencia. El existencialismo se centra en la búsqueda de una existencia plena y responsable. Representantes: Jean-Paul Sartre es el representante más notable del existencialismo. Su pensamiento fue fundamental para un ejercicio de autonomía e independencia intelectual, colectiva y personal. Ideas centrales: la existencia es el núcleo central del yo humano. El ser humano no permanece inmutable al entorno en que le tocó nacer y vivir. El existencialismo busca revelar lo que rodea a la humanidad. El existencialismo busca dar sentido, encontrar una justificación para la existencia. El existencialismo es una corriente filosófica y, posteriormente, una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. 2.3 plantea que el punto de partida del pensamiento filosófico debe ser el individuo y las experiencias subjetivas fenomenológicas, así como la angustia existencial que genera la aparente absurdidad del mundo. Sobre esta base, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender la existencia humana, por lo tanto es necesario un conjunto adicional de categorías, gobernadas por la norma de autenticidad. 4.5.6 Una virtud primordial en el pensamiento existencialista es la autenticidad. 7. El existencialismo influiría en muchas disciplinas fuera de la filosofía, incluyendo la teología, el teatro, el arte, la literatura y la psicología. 8. Kierkegaard, fundador de esta corriente, y Nietzsche sentaron las bases de la filosofía existencialista. No se trata de una escuela filosófica homogénea o unificada, ni tampoco una sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Se consideran tres tipos de escuelas filosóficas existencialistas. Existencialismo cristiano. Blaise Pascal y Fyodor Dostoyevsky como precursores y Soren Kierkegaard, León Chestov y Gabriel Marcel ya como existencialistas. Existencialismo agnóstico. Karl Jaspers y Albert Camus. Existencialismo ateo. Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. En la literatura destacan el escritor realista Dostoyevsky, considerado un precursor del movimiento, Hermann Hesse, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Dino Buzzati, Thomas Mann, Céline, Stanislaw Lem, Albert Camus, la literatura del absurdo y Émile Cioran. En la literatura en lengua castellana destacaron Miguel de Unamuno, adherido al existencialismo cristiano, Juan Carlos Onetti y Ernesto Sábato con su novela El túnel, que fue admirada por Mann y Camus. El existencialismo tuvo su origen en el siglo XIX y su desarrollo principal se prolongó aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Nunca existió un acuerdo general sobre la definición de existencialismo. El término a menudo es visto como una conveniencia histórica que fue inventada para describir a muchos filósofos, en retrospectiva, mucho después de haber muerto. De hecho, aunque generalmente se considera que el existencialismo se originó con la obra de Kierkegaard, fue Jean-Paul Sartre el primer filósofo prominente en adoptar el término para describir su propia filosofía. Sartre propone la idea de que todos los existencialistas tienen en común la doctrina fundamental de que la existencia precede a la esencia. 9. Lo que significa que la consideración más importante para la persona es el hecho de ser un ser consciente que actúa de forma independiente y responsable. La existencia, en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones u otras categorías preconcebidas que se ajustan al individuo, la esencia. La vida real de la persona es, lo que constituye, lo que podría llamarse su verdadera esencia en lugar de estar allí atribuido a una esencia arbitraria que otros utilicen para definirla. Según el filósofo Steven Crowell, definir el existencialismo ha sido relativamente difícil, y argumenta que se comprende mejor como un enfoque general que se utiliza para rechazar ciertas filosofías sistemáticas y no como una filosofía sistemática en sí. Uno de sus postulados fundamentales es que en el ser humano la existencia precede a la esencia. Sartre, es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de sus vidas.
El existencialismo defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Esto incita en el ser humano la creación de una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. En líneas generales, el existencialismo busca una ética que supere a los moralismos y prejuicios. Esto, al observador neófito puede resultarle contradictorio, ya que la ética buscada por el existencialismo es una ética universal y válida para todos los seres humanos, que muchas veces no coincide con los postulados de las diversas morales particulares de cada una de las culturas preexistentes. Algunos consideran que el existencialismo en sí atraviesa toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la sumeria epopeya de Gilgamesh se encuentran planteamientos llenos de angustia, esperanza, duelo, melancolía, anhelos de eternidad, que luego reiterará siempre el existencialismo, ya que sus temas son los capitales de cada ser humano y de todo el conjunto de la humanidad. El existencialismo tiene sus antecedentes en el siglo XIX en el pensamiento de Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. También, aunque menos directamente, en el pesimismo de Arthur Schopenhauer, así como en las novelas de Fyodor Dostoyevsky. En el siglo XX, entre los filósofos más representativos del existencialismo se encuentran Lev Shestov, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Miguel de Unamuno, Pierre-Simon de Beauvoir, Gabriel Marcel y Albert Camus. 11. Sin embargo, el existencialismo adquiere su nombre en el siglo XX y, particularmente, tras las experiencias terriblemente traumáticas que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Durante estos dos conflictos, que podrían ser calificados por una parte como casos extremos de la estupidez que puede tener la humanidad y por la otra, concordando con Hannah Arendt, como las formas en las que la violencia humana llega a su apogeo con la banalización del mal, surgieron los pensadores que luego se preguntaron ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para o por qué existe el ser? ¿Y existe la libertad total? Desarrollo en el siglo XX. El existencialismo nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes, tales como el racionalismo o el empirismo, que buscan descubrir un orden legítimo dentro de la estructura del mundo observable, en donde se pueda obtener el significado universal de las cosas. Entre los años 1940 y 1950, existencialistas franceses como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir dieron a conocer escritos académicos o de ficción que popularizaron temas existenciales del tipo de la libertad, la nada, el absurdo, entre otros. Walter Kaufmann describió el existencialismo como el rechazo a pertenecer a cualquier escuela de pensamiento, el repudiar la adecuación a cualquier cuerpo de creencias, y especialmente las sistemáticas, y una marcada insatisfacción hacia la filosofía tradicional, la cual tacha de superficial, académica y alejada de la vida. Al existencialismo se le ha atribuido un carácter vivencial, ligado a los dilemas, estragos, contradicciones y la estupidez humana. Esta corriente filosófica discute y propone soluciones a los problemas más propiamente inherentes a la condición humana, como el absurdo de vivir, la significancia e insignificancia del ser, el dilema en las guerras, el eterno tema del tiempo, la libertad, ya sea física o metafísica, la relación Dios-hombre, el ateísmo, la naturaleza del hombre, la vida y la muerte. El existencialismo busca revelar lo que rodea a la humanidad, haciendo una descripción minuciosa del medio material y abstracto en el que se desenvuelve el individuo existente, para que éste obtenga una comprensión propia y pueda dar sentido o encontrar una justificación para su existencia. Esta filosofía, a pesar de los ataques provenientes con mayor intensidad de la religiosidad cristiana del siglo XX, busca una justificación para la existencia humana. El existencialismo, de acuerdo a Jean-Paul Sartre, afirma que en la naturaleza humana la existencia precede a la esencia, lo que para algunos es un ataque a los dogmas religiosos, pensamiento iniciado por Aristóteles, concretado por Hegel, fenomenología del espíritu. Si es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí. Para sí el ser humano solo lo es en cuanto a razón cultivada que se ha hecho a sí misma lo que es en sí. En esto y solamente en esto reside su realidad, y proseguido en Sartre, quien indica que los seres humanos primero existimos y luego adquirimos esencia. Es decir, solo existimos y, mientras vivimos, vamos aprendiendo de los demás humanos que han inventado cosas abstractas. Desde Dios hasta la existencia de una esencia humana previa, el humano, entiende Sartre, se libera en cuanto se realiza libremente y esa es su esencia parte desde sí, para sí.
Evolución en el siglo XXI. El trabajo de Soren Zerin es una continuación del movimiento existencialista en el siglo XXI, donde se pueden notar las influencias de los precursores del existencialismo de los siglos XIX y XX, como Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel o Soren Kierkegaard, o incluso el Eclesiastés bíblico. Zerin reconfigura el existencialismo del presente, aunque se creía hasta entonces que se agotó el existencialismo. El vocabulario de la poesía existencialista universal, fácilmente reconocible, ahora se redistribuye, en otro tema, lo que da lugar a combinaciones sorprendentemente nuevas, algunas atrevidas, o terriblemente duras, como las que apuntan a la Iglesia, tienen influencia de la paradójica mezcla de desesperación y energía de los ensayos de Émile Cioran, donde Zerin redefine al ser humano como proyecto existencialista. 12, 13, 14. Además, esta forma de existencialismo estaría hermanada con la fenomenología, el racionalismo y el trascendentalismo. 15. Tres escuelas de existencialismo. En términos de la existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas de pensamiento existencialista. El existencialismo ateo, representado por Sartre, el existencialismo cristiano, Kierkegaard, Dostoyevsky, Unamuno o Gabriel Marcel, y el agnóstico, Camus. Esta última propone que la existencia o la inexistencia de Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana. Dios puede o no existir. El problema, tan solo por tener una idea firme, no soluciona los problemas metafísicos del hombre. Heidegger se distancia expresamente de Sartre en su carta sobre el humanismo. Buitendijk, psicólogo cercano a Heidegger, admite ser existencialista. Merleau-Ponty es un gran representante de la corriente, aunque manteniendo más nexos con la fenomenología de Husserl. Martin Buber, por su parte, representa a una corriente de existencialismo judío muy influida por el hasidismo. Mientras que Gabriel Marcel y Jacques Maritain son encuadrables en un existencialismo cristiano no tanto de línea kierkegaardiana sino más bien jasperiana/mounierista, filosofía de la existencia y personalismo. Algunos consideran que los conceptos desarrollados en la filosofía existencialista han sido fuertemente influidos por el arte. Novelas, obras de teatro, películas, cuentos y pinturas, sin que hayan sido catalogadas necesariamente como existencialistas, sugieren ser precursoras de sus postulados. He aquí algunos autores y obras representativas. Las novelas, cuentos y relatos del escritor expresionista Franz Kafka, como El proceso, El castillo, La metamorfosis, en las cuales los protagonistas se enfrentan a situaciones absurdas, extremas, carentes de explicación, aunque haya respuestas, a las que nunca tienen acceso, al modo de los encausados por la Inquisición a las acusaciones que originaron el proceso. Rainer Maria Rilke escribió poesía y novelas que influyeron directamente sobre los existencialistas. Sus cartas a un joven poeta y su novela Los cuadernos de Malte Lauritzbrügge influyeron sobre la náusea de Sartre, y Heidegger escribió un largo ensayo sobre uno de sus poemas. Muchos de los motivos existencialistas se encuentran en los cuadernos de Malte Lauritzbrügge. La búsqueda de una existencia auténtica y el enfrentamiento con la muerte, entre otros. La obra del escritor portugués Fernando Pessoa, en particular El marinero y el libro del desasosiego. Obras de autores franceses como La náusea, de Sartre. La peste, de Camus. Viaje al fin de la noche, de Céline. Para acabar con el juicio de Dios, de Antonin Artaud y la poesía y dramaturgia de Jean Genet. También se habla de existencialistas cristianos como el novelista inglés Graham Greene o el novelista español José Luis Castillo Puche. Una de las novelas más conocidas de Hermann Hesse, El lobo estepario, plantea una situación en la que el protagonista, Arriager, se encuentra sumido en un profundo dilema sobre su identidad. Hay dos almas viviendo en su pecho, un lobo y un hombre, que representan la virtud y la humanidad, en contraste con la satisfacción salvaje de los instintos y una profunda misantropía. A inicios del siglo XX la obra del escritor japonés Rinosuke Akutagawa presenta elementos de esta corriente. Las películas del cineasta sueco Ingmar Bergman, como El séptimo sello, Gritos y susurros y Fanny y Alexander, o las del ruso Andrei Tarkovsky en casi toda su obra, por ejemplo Solaris basada en el libro de Stanisław Lem usa como pretexto a la ciencia ficción para dar lugar a reflexiones existencialistas, o en El espejo y especialmente en su última obra, El sacrificio, o Sacrificio.